Vale, pues hermanos, vamos a ir a la carta de Juan, o sea, al Evangelio de Juan, no, sí, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ir, y el título que le he llamado yo es El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el título y esto es lo que vamos a hacer énfasis durante toda la predicación. Y entramos un poco en contexto. Sabemos, ya habéis leído seguro muchas veces este Evangelio, pero lo vamos a ver otra vez, ¿bien? Para la gloria del Señor. El apóstol Juan nos acerca a Cristo de diferentes testimonios. Ya vemos desde el principio cómo Juan lo hace, ¿no? Va dando diferentes testimonios de diferentes personas y lo vamos a ver. Un poco, primero vamos a ver el testimonio de Juan sobre Jesús, ¿vale? Vamos a leer del 1 hasta el 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este es el testimonio de Juan. Y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en la transfiguración, lleno de gracia y de verdad. Y aquí, este es el testimonio de Juan, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el testimonio de Juan el Bautista, ¿vale? Juan dio testimonio de él, en el versículo 15. Bien, esta ahora va a ser el testimonio de Juan el Bautista. Luego, no lo vamos a leer, en el capítulo 3 tenemos el testimonio de Nicodemo. Luego tenemos el testimonio de la mujer samaritana. Luego tenemos en el capítulo 4 también de un oficial del rey. Luego de un paralítico, ¿vale? Esto lo podéis ver en casa y es muy bonito, ¿ven? Ver estos testimonios, ¿bien? Y todos estos testimonios, ¿para qué? ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? ¿Vale? Lo tenemos en Juan 20:31. Y este es el fin último de este Evangelio, ¿vale? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿bien? Pero aquí está, ¿vale? Este es el fin del Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, es para esto que fue escrito el Evangelio. ¿Bien? Para que creyendo en Jesucristo tengamos vida en su nombre. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Vale? Nos vamos a quedar con este. Hemos visto un poquito el panorama muy general y el fin último del mensaje del Evangelio. Pero vamos a quedarnos en el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y qué vamos a ver en este testimonio? Vamos a ver 3 escenas, ¿vale? 3 días diferentes, 3 escenas en estos versículos, ¿vale? No hace falta que os mováis, es aquí mismo. Bien. Aparece en Comunidad de Juan, ¿ven? Sabemos quién es Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista era el último profeta, ¿vale? El mayor profeta nacido de mujer, ¿vale? Y esto es muy esclarecedor, o sea, es muy importante, ¿no? Porque la vida de Juan el Bautista era el mayor profeta nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino de Dios. Ahí está, ¿no? El más pequeño en el reino de Dios, y hay que tener en cuenta esto. ¿Y por qué? Porque este profeta va quedando en segundo plano, va haciéndose cada vez más pequeño. ¿Para qué? Para que enaltecer al que realmente lo merece, que es a Jesucristo. ¿Bien? Él es el puente entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista tenía un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo. ¿Bien? Y lo describe así, Juan 1.7, dice, vino por testimonio, en el versículo 7, ¿vale? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En el testimonio de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando está hablando él mismo, él ya le dice por qué hablaba Juan, ¿bien? Juan el Bautista. Vale, entonces, fue dado en 3 días diferentes. Fueron 3 escenas, 3 días. Que son Juan 1 al 19, del 19 al 28, y luego del 29 al 34 y el 35. Lo veremos, ¿vale? Son 3 días, 3 escenas. Muy fácil. ¿Bien? Entonces, Juan 1, 19. Vamos ahí. Este es el testimonio de Juan, como decía, ¿vale? Vuelvo a repetir. Testimonio de Juan el Bautista. Ojo, que ahí están los 2 Juanes, no nos mezclemos. ¿Bien? Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Vale. Juan estaba bautizando, ¿vale? Nos podemos hacer estas primeras preguntas, ¿no? Y muy típicas preguntas de por qué Juan el Bautista bautizaba. Lo que simbolizaba Juan el Bautista en el bautismo de Juan el Bautista, muy probablemente tuvo sus raíces en los rituales ya hechos en Levítico, ¿vale? Sin perder si podéis poner un dedo si queréis aquí, porque vamos a estar siempre aquí, en Juan capítulo 1, pero en Levítico 15:13 dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, ¿bien? Contará 7 días desde su purificación, ¿vale? O sea, este lavamiento de los pecados ya estaba más o menos registrado en el Antiguo Testamento, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio, ¿vale? Las personas que eran bautizadas por Juan el Bautista estaban arrepintiéndose en vista de lo que iba a venir, en vista inminente a la manifestación de Cristo, ¿vale? El Mesías, la persona del Señor Jesús, y al establecimiento de un reino sin igual, que es el reino de Cristo, ¿vale? Venía Cristo, su reinado, y a la luz de esto ellos se arrepentían y se bautizaban en vista de esto. Y otra pregunta nos podemos hacer, ¿cómo es que Juan el Bautista bautizaba? Podemos verlo más o menos que viene de aquí, ¿bien? ¿Y en qué momento Dios instruyó o ordenó a Juan el Bautista a efectuar este bautismo? ¿Quién le dijo a Juan? Juan, empieza a bautizar en mi nombre. La Biblia no lo registra, ¿bien? Lo único que sabemos es que Dios se lo dijo. Dice en el versículo 32, ¿vale? En Juan 1:32. Vi al Espíritu descendiendo del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ahí está. El que me envió a bautizar con agua, ¿quién es este? Es Dios, ¿vale? Dios me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneces sobre él, este es, ¿vale? Era una práctica natural cuando alguien se identificaba, ¿vale? Cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con aquel que está hablando esta doctrina o este mensaje, ¿bien? En el caso de Juan el Bautista, era el llamado al arrepentimiento del pecado por cuanto el reino de los cielos ya se había acercado, ¿vale? Ya había venido Cristo. Este es un bautismo diferente al bautismo de cristiano, hay una línea ahí, ¿vale? El bautismo cristiano es el simbolismo de la identificación del creyente con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección, ¿vale? Mueres con Cristo, te sumerges y resucitas cuando sales del agua. Colosenses 2:12 dice, sepultados en él, en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, veremos esto que os digo, ¿vale? 3 escenas, aclaramos un poco de esto de los bautismos, que tiene su historia y podemos seguir profundizando en estos bautismos, pero no quiero perder el hilo, quiero que sigamos viendo que queremos llegar a lo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que esto es lo que quiero hablar yo hoy, ¿vale? O sea, no intentemos centrarnos, ¿vale? Pero antes de en cada una de ellas, como decíamos, Juan el Bautista habló de Cristo desde una perspectiva diferente para resaltar distintos aspectos. Sabemos por los evangelios sinópticos, o Mateo, Marcos, Lucas,
que estos 3 días, estas 3 escenas, tuvieron lugar unos días después, o un tiempo después, a que Jesús ya fue bautizado, ¿vale? Jesús ya había sido bautizado, aquí no aparece en Juan, pero ya ha sido bautizado. Entonces ya Juan está hablando después de haber bautizado a Jesús. Bien. Y esto es importante, ¿vale? Porque si no, lo que dice no tiene tanto significado, ¿bien? Vale, el primer día, escena 1. Estamos en Betábara, en el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, hablando a quiénes, a los fariseos, posiblemente provenientes del Sanedrín. Sabemos que el Sanedrín era este grupo, este consejo de ancianos más importante entre los judíos, ¿vale? Y este consejo había sido enviado a Juan para decir: ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Y quién eres tú? Vale, pues vamos a leer del 1 al 19 y vamos a ver esta conversación de Juan el Bautista con los fariseos. Porque la verdad que no tiene desperdicio de cómo Juan les contesta a los fariseos. ¿Bien? Vamos allá, desde el 19. Este es el testimonio de Juan, vale, bueno, desde el principio. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Vale? Esto es lo que iban a decirle. ¿Tú quién eres, Juan? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. No le dijeron quién era, pero le dijo quién no era. ¿Vale? Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, o sea, al Sanedrín, que nos habían enviado, ¿vale? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿vale? Ahí nos aclara otra vez que eran de los fariseos. Vale, esta conversación es muy bonita, ya que nos podemos sentir muy identificados personalmente, mínimo en 3 niveles, ¿vale? Siempre a las escrituras nos podemos acercar en muchos niveles, pero en este nos podemos acercar en mínimo 3, ¿vale? Nos podemos acercar a las escrituras como un fariseo, nos podemos acercar a las escrituras como Juan el Bautista, y nos podemos acercar a las escrituras como un oyente de esta conversación, ¿vale? Y esto es muy bonito, porque el Espíritu Santo a veces, claro, tiene que redarguir, tiene que reprender a los fariseos, ¿no? O tiene que animar a Juan el Bautista, o tiene que animar al oyente, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que hará repartir a cada uno lo que tiene que escuchar, ¿no? Sabemos que la fama de Juan era muy grande. Ya se veía que en Mateo se nos dice que Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán eran bautizados por él en el Jordán, o sea, muchísima gente ya acudía a Juan. Entonces nos ponemos en la postura de los fariseos, ¿vale? Con que salieron de la conversación con Juan, nos preguntamos: Juan, ¿qué les respondió? Volverían otra vez al Sanedrín y dirían: ¿qué le dirían al Sanedrín de lo que le ha dicho Juan? El Sanedrín le preguntaría: ¿qué, bueno, ¿quién es ese hombre? Y diría: pues dice que es una voz. Dice que es una voz que clama en el desierto. Y claro, ellos escudriñarían las escrituras, porque sabemos que los fariseos sabían las escrituras mucho mejor que yo y cualquiera de nosotros de aquí. Perdonadme, no os conozco, pero seguro que mucho mejor que nosotros, ¿vale? Y irían directamente a Isaías, ¿no? Y leerían, y dirían: voz que clama en el desierto, Isaías 43:3. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vale, bien, pero no lo relacionan. O sea, no se les es quitado un velo, ¿vale? Ellos ven la verdad, pero no son capaces de discernir la verdad, ¿vale? Y irían allí una otra vez y otra vez y otra vez, y irían a Isaías: ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? No lo entendían, ¿no? No lo entendieron. Y seamos honestos, nosotros, si no somos renacidos de nuevo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, y justo lo vimos ayer, si el Espíritu Santo no mora en nosotros y nos ilumina los versículos necesarios a través de la interpretación apostólica y evangélica de este versículo, tampoco lo entenderíamos. Tampoco sabríamos que esto está hablando de Juan el Bautista. Pero es gracias a las escrituras del Nuevo Testamento y de los evangelios y de los apóstoles que podemos discernir y saber que estaban hablando de él, que él era la voz que iba a decir que venía el Mesías. ¿Bien?
Es grande la obra del Señor, ¿bien? Y por su gracia y misericordia, porque nosotros podíamos ser perfectamente estos fariseos, ¿bien? Y mucha gente puede ser este fariseo a día de hoy, ¿bien? Es que incluso Jesús siempre les decía lo mismo, ¿no? Una y otra vez a estos fariseos. Pero no habéis leído. No habéis leído. En Mateo 12, 3, 7, pero les dijo, no habéis leído lo que hizo David, o no habéis leído en la ley. O sea, Jesús siempre les guiaba las palabras, las escrituras, para que intentasen discernir a través del Espíritu Santo lo que realmente quería decir, ¿no? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, esto es lo que Jesús, que siempre volvía locos a los fariseos. Los escribas y fariseos, si de algo se enorgullecían, era de tenerse como ávidos lectores, ¿vale? Yo sé mucho de la ley, sé mucho de la ley. Pero Jesús les llevó a su terreno y digo, no habéis leído, bien. Por eso es que era el cumplimiento de los tiempos, por eso es que Jesús vino a cumplir estos tiempos, bien. Que ya estaba ocurriendo delante de sus caras. Delante de sus caras estaba ocurriendo y no eran capaces de entenderlo, bien. ¿Cuánta gente a día de hoy no tienen por qué ser fariseos? No se dan cuenta de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús hizo y ya ha hecho y ya está establecido este nuevo reino que un día se completará perfectamente cuando Él venga por segunda vez. No escucharon la respuesta que querían, sino la que necesitaban. Y esto es, para nosotros es muy aleccionador, ¿bien? No escuchaban lo que querían, sino lo que necesitaban. Mirar a aquel a quien apuntaba a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba apuntando. Y debían de fijarse a quién estaba apuntando, no en el brazo de Juan el Bautista, sino a quién apuntaba el brazo de Juan el Bautista. Nos podemos acercar a su palabra como Juan el Bautista, como su testimonio, grandemente usado por el Espíritu Santo este hombre, ¿bien? Cuando estemos con el Señor será un gozo hablar con él. La verdad que su vida tenía que haber sido espectacular. Corta, muy intensa. Hubo un hombre enviado de Dios, ¿vale? Sabemos en el versículo 6, lo hemos leído, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios, ¿bien? Era el último profeta. Y para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Nunca focalizó, y esto es en lo que nos incorporamos a Juan el Bautista en nuestras vidas, nunca focalizó el centro de la atención en él, nunca. Nunca dijo, miradme, mira lo que digo, mira lo que hago, nunca. Sino aquel que venía después de él, que era antes que él. El Sanedrín fue a buscar a Juan y se encontraron con un dedo que señalaba a otro que era mayor que el mismo Juan, que no era digno de desatar sus cordones. Y nosotros no nos suena tan humillante esto de desatar los cordones, pero en aquel entonces, si lo entramos en contexto cultural, para aquel entonces era muy humillante desatar las sandalias de alguien, ¿vale? Que los esclavos lo hacían por mandato, pero era muy humillante. Y era tan humilde Juan el Bautista, por eso siempre digo que la humildad es básica en un creyente. Era tan humilde que no se sentía ni capaz de hacer esto, ¿no? ni de hacerlo. Y no le importaba para nada su reputación, no le importaba para nada lo que dijesen de él, no le importaba para nada lo que le señalaran, le criticaran, le metieran en la cárcel, no le importaba. Él lo que él quería era señalar al Mesías, a Cristo. Y gloria a Dios por este hombre que Dios fue enviado, ¿no? Este hombre que fue enviado por Dios. Y nos podemos acercar como observadores de esta conversación, ¿vale? Que es como lo hacemos a día de hoy, a día normal, ¿vale? A las lentes del apóstol Juan, porque es Juan el que explica esto, ¿no? Y si vemos estas personas actuando entre ellas, ¿a quién nos acercaremos a escuchar? Bien, vamos a escuchar a los fariseos, vamos a escuchar a Juan el Bautista, vamos a humillarnos y vamos a saber que es el Cristo el que iba a venir. Y esto no termina aquí, ¿vale? Tenían esta primera escena, que fue este primer encuentro de fariseos con Juan el Bautista. Y sigue adelante en progresión a lo que es lo más importante para hoy, que algún día llegaremos al versículo que quiero llegar. ¿Bien? Escena 2, el segundo día. Esta vez Juan el Bautista estaba hablando al pueblo judío, ¿vale? No estaban los fariseos, igual había alguno, pero era el pueblo judío, ¿vale? Esta vez no hay una conversación, solo hay una predicación o exposición de Juan el Bautista, que es del 29 al 34, ¿vale? El siguiente día, por eso digo que son 3 escenas, son 3 días, porque aquí claramente lo dice. Siguiente día, ¿vale? Otra escena. Siguiente día, con Juan
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, acordaros, ¿vale? Ya están bautizados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Este es aquel del quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Igual que el versículo 27, otra vez, ¿vale? Se está repitiendo, ¿bien? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí lo está diciendo, ¿no? ¿Para qué fue enviado? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este que veis es el Hijo de Dios. Aquí Juan hace la declaración central de su predicación, ¿vale? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es este versículo en el que me quiero centrar. Y es el propósito central de Juan, creo que debería de ser el nuestro, ¿no? Por esto viene para que fuera manifestado al pueblo de Israel. Y vamos a analizar esta declaración, ¿vale? Lo que quiero ver es que vemos esta escena y hemos llegado a este versículo y quiero analizar este versículo. ¿Qué significa este versículo? Palabra por palabra. Bien. He aquí, ¿vale? Si quiero que os quedéis algo en el día de hoy es con este versículo, ¿bien? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está aquí, entre nosotros. He aquí, ya está, es este, ¿vale? Es aquí, está entre nosotros, delante de tu cara, delante de nuestra cara, ¿vale? Ya no esperamos más hacia el futuro. Recordar toda la historia de Israel, que siempre estaban esperando al Mesías, ya no hace falta esperar más. Él ya está aquí, ¿bien? El cordero sacrificial que siempre apuntaba hacia Cristo ya estaba aquí, ¿bien? En palabras de Abraham, el Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, ¿vale? Cuando sabemos que luego apareció entre las zarzas, pero es que no estaba apuntando ahí, estaba apuntando a Cristo, ¿vale? Y ahí, ese mismo cordero ya está aquí, ¿vale? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. La gente que escuchaba a Juan el Bautista le era muy familiar esta expresión, ¿bien? Sabía muy bien a lo que se refería con corderos que se toman para sacrificar por el pecado. Para expiación del pecado, ¿vale? Para la reparación de la culpa o pecado a través del cordero. Ya sabían que gracias a estos sacrificios el pecador se quedaba absuelto del pecado, de cualquier pena. En otras palabras, Jesús podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Él solo puede ser y es el único Dios hombre, ¿vale? Es el único verbo que se hizo carne, ¿vale? Eso lo hemos visto también cuando lo hemos leído al principio en el testimonio de Juan, el Evangelio, ¿vale? Dios se humilló, o sea, se volvió a humillar y podía pasarme toda la mañana diciendo se humilló, ¿bien? Tantas veces, de tantas maneras distintas, que solo podemos decir como el salmista en Salmo 86, te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, glorificaré tu nombre para siempre. Como un Dios tan santo y tan perfecto puede humillarse de tanta manera y de tanta forma, ¿no? Dios se humilló. Dices, Dios se humilló ya desde el principio, ¿vale? Porque podía haber mandado, aniquilado para siempre a la humanidad desde el principio, y no lo hizo, ¿vale? Sino que proveyó de vestido para Adán y Eva ya solo desde el principio, cuando lo único que merecían era un castigo, y que era un castigo eterno y para siempre por desobedecer a Dios. No lo hizo, se humilló, perdonó, prefirió amar. Se humilló y saltó. Y hay muchas historias entre medios, pero se humilló apareciendo en una zarza. ¿Por qué Dios se tenía que aparecer en una zarza? ¿Por qué se tiene que rebajar de tal forma que en su Dios esplendoroso? ¿Alguien ha pensado alguna vez en la gloria del Señor, en su entera gloria? Quiero decir, en su manifestación sin filtros.
¿Alguien ha pensado alguna vez en eso? ¿Por qué se tiene que humillar en mostrarse en una zarza? En una zarza que realmente es algo tan finito, tan nada, ¿no? Y se mostró ahí. ¿Por qué Dios se humilló viviendo en un tabernáculo, en una tienda de campaña? ¿Por qué un Dios que está en todos lados se tenía que humillar a vivir en una tienducha? ¿Por qué? Si puedes estar, si toda la gloria es tuya, si todos vivimos en Él y somos en Él y todo es de Él. ¿Por qué se tuvo que vivir en una tienda, ¿vale? O se humilló también viviendo en un templo. Dices, bueno, por lo menos un templo es algo grande, ¿no? Grandioso, pero ¿por qué? Aún así tampoco tiene sentido. Y la gran humillación que viene aquí, y lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace? ¿Por qué Dios se forma en hombre? ¿Para qué? Por amor. Se humilló como tú, haciéndose un hombre como tú y como yo. Y no solo ahí, no solo un hombre, sino que fue ¿quién? Fue el último para servirlos a todos. Fue quien se arrodilló, fue quien se limpió, se ciñó los lomos y se agachó para limpiar los pies del último apóstol, incluso el de Judas. Se humilló limpiando los pies de Judas. Se humilló viviendo cada un reproche y cada mal genio, cada humor, cada cosa que vivía él en toda su vida. Se humilló una y otra vez mostrando amor y misericordia. Sirvió como si fuera el último de ellos. Él merecía toda la gloria y en vez de ello sirvió a todo el mundo. Siendo el primero, fue el último. Recibiendo a cambio, ¿qué recibió? Desprecio, insultos, vejaciones, golpes, la cruz, la muerte. No hay humillación más grande que la cruz. Y aún así, Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Al recibir la ira del Padre sobre la cruz, Cristo fue capaz de realizar la expiación, el perdón por su pueblo. Cristo cargó, ¿vale?, el castigo por el pecado de los seres humanos. Él los expió al aceptar el castigo justo que dichos pecados merecían. ¿Bien? En el pacto del Antiguo Testamento pronunciaban una maldición sobre cualquier persona que quebrantara la ley de Dios. Sobre la cruz, bien, Jesús no solo tomó esa maldición, sino que la tomó sobre sí mismo, sino que fue hecho por nosotros maldición. Bien, sabemos en Gálatas. Fue desamparado por el Padre y experimentó toda la fuerza del infierno sobre la cruz. Bien, fue humillado hasta lo sumo. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Y seguimos viendo el propósito en este versículo. He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿vale? Que quita, vamos a palabras que quita el pecado del mundo. La palabra interesante, quitar, en griego disculpad, no sé casi nada de griego, tengo unas herramientas que me pueden ayudar, es airo, ¿vale? Puede ser, y sinónimos de airo hay varios que es muy interesante, que es o quitar, o llevar, cargar, recoger, sostiene o toma, ¿vale? Aporta más significado el decir el que carga, ¿vale? Él cargó con nuestros pecados, ¿vale? El que quita también es, pero para quitar tenía que cargar, ¿vale? Él cargó con nuestros pecados. Cargar es aceptar que esos pecados existen, tus pecados y mis pecados existían, realmente existen, están ahí, que son un peso muy, muy grande que nadie puede llevar, pero que solo Cristo podía cargar, ¿vale? Y lo único que puede hacer nosotros, lo único que podemos hacer con esa carga que nosotros no podemos llevar es entregárselas a Cristo, ¿bien? Él es quien carga nuestros pecados, Él es quien carga y nos lo quita, ¿bien? Porque al final el pecado sabemos que nos trae a la muerte, ¿vale? Y la consecuencia de la muerte sabemos que es la eterna ira de Dios. Cuando tú mueres ya físicamente y espiritualmente sin haber reconocido a Cristo como tu Señor, Primera de Juan 3:5 te dice claro lo que vamos a tener. Bien, te dice, y vosotros sabéis que el que se manifestó a fin de quitar, otra vez quitar, ¿vale? Cargar los pecados. Y vosotros sabéis que
Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado, ¿vale? Él, en Él, que lo único que no había pecado, Él cargó con nuestros pecados. No, decía, 1 de Juan 3:5 dice, sí, eso es, perdonadme, sí, no quería decir, quería hablar sobre la consecuencia de haber muerto, yo esto lo tengo mal apuntado. La consecuencia de morir sin Cristo es la ira eterna, ¿vale? Si no somos renacidos, si no somos transformados por el Espíritu Santo a través de la fe y de depositar nuestra confianza en Cristo, nuestra consecuencia es la ira eterna, ¿vale? Y Él vino a salvarnos de esto, no solo del pecado, sino de las consecuencias del pecado, que ya del pecado en sí es muy grande, ¿vale? Pues la consecuencia es aún mayor. Vale, y este es el punto, ¿no? Es que este cordero tenía que ser sin mancha, no tenía que tener pecado. Porque ya desde el Antiguo Testamento pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, ¿vale? Y que traiga una hembra sin defecto, ¿vale? Siempre todos los sacrificios tenían que ser puros, tenían que ser santos, y era Cristo. Cristo era el único hombre santo, el único hombre, Dios hecho hombre. Y aquí está el punto, y claro, y aquí llegamos a todo el Antiguo Testamento, no sé cuántos miles de años ya haciendo sacrificios, y llegamos a un versículo de Hebreos que te hace dudar de todo esto y decir, pero los propios hebreos sabían que estos sacrificios de corderos santos, de corderos consagrados, les quitaban verdaderamente el pecado. ¿Ellos creéis que en su conciencia saben que esos pecados les está quitando el pecado? Según Hebreos, ellos mismos ya saben que no. Según Hebreos 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice que no puede. Y yo me pregunto, ¿no?, si estos fariseos que hacían tantos sacrificios en amor al Señor y para librarse de los pecados, si ellos ya lo sabían, ¿no? Estaría bien interesante preguntárselo. Y a estas personas que siguen creyendo en estas cosas. Este sistema de sacrificios de corderos estaba señalando siempre a Cristo, siempre. Y hacía lo que ocurriría algún día en un sacrificio final por el pecado, que era Jesús. Y Juan está diciendo en esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que esto está ocurriendo ahora. Está ahora, ocurriendo ahora. ¿Vale? De una vez y por todas, que esto es lo grandioso y glorioso, ¿no? Que no hace falta más sacrificios, que ya solo con este, ya está. ¿Bien? El cristiano siempre ha insistido en que la expiación conlleva la sustitución y la satisfacción, o sea, ya somos sustituidos, ¿vale? Cristo carga con nuestros pecados y su justicia es cargada sobre nosotros. Esta es la expiación vicaria, ¿vale? Esto lo sabemos, lo habéis escuchado muchas veces, y esto debemos de entenderlo porque es básico y debemos de incorporarlo en nuestra vida por fe, ¿bien? A través del Espíritu Santo. Y al llevar la maldición de Dios sobre sí mismo, Jesús satisfizo las demandas de la santa justicia de Dios. Recibió la ira que tú y yo merecíamos, cada uno de nosotros, ¿vale? Salvándonos así de la ira venidera, que esto es lo que os decía antes. Estás salvándonos no solo del pecado, sino de la ira venidera. Y este es el versículo, ¿bien? 1 Tesalonicenses 1 al 10. La espera esta de esperar a Cristo, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo que nos está librando de Cristo, no tenemos ni idea de lo que nos está librando. O sea, sí que sabemos que el pecado que nos está librando, sí, lo podemos ver a través de vidas transformadas, de vidas que ya no intentan pecar, a través de vidas que siguen y son guiadas por el Espíritu Santo y ven que no quieren pecar. Estamos viendo ese alejamiento del pecado, pero no tenemos ni idea, y yo por lo menos, de toda la ira que va a ser descargada sobre estas personas. No tenemos ni idea, y por eso nuestra gracia y misericordia debe ser por estas personas perdidas, porque van a sufrir esta ira, ¿no? Justa,
Más es que es justa, ¿vale? Esta ira justa. No la nuestra, no nuestra justa ira, porque nuestra ira nunca, nunca es justa, Señor. Él lo sabe. Vale, y la última palabra, ¿bien? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, la penúltima, perdón. El pecado. El pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha. Esto seguro que lo habéis escuchado muchas veces también. Está bien recordarlo, es nuestra vida, así es, la vida del Evangelio, recordarnos las cosas una y otra vez. ¿Vale? Es este arquero que tira, ¡chu!, y falla. ¿Vale? Esto es el pecado, el que nunca da en el blanco. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar por el cual nos debemos de vivir. Pero para nuestro lamento, nunca acertamos, ¿vale? Nunca llegamos a ese gran cumplimiento. Solo hay una forma, ¿vale? Solo Cristo lo hizo y solo que es a través de Él por fe que lo podemos hacer, ¿bien? Pero aquí no perdamos el perdón, que sí me siento. Estoy analizando esta frase, no quiero que hoy os quedéis con esto, ¿vale? Con esta frase, con este versículo. Vale, cuando no damos a este estándar es que pecamos, ¿bien? Pecado puede definirse como el no conformarse o transgredir cualquier ley de Dios, ¿vale? Pero si nos acercamos al pecado solo así, puede incluso ser un poco falso, porque hay algo más dentro de este pecado, ¿bien? De hecho, como dice Sproul, el gran teólogo, dice, creo que es raro que contemplemos la medida completa, ¿vale? Como antes decía, la medida completa de Dios, que no se puede ni siquiera imaginar con nuestras mentes infinitas, pues la medida completa del pecado es casi imposible también, ¿vale? ¿Por qué? Porque el alcance del impacto del pecado en el mundo que vemos en las Escrituras nos dicen que el pecado no es simplemente un problema humano, un problema aislado, un problema que se limita a nuestras relaciones o a nuestras... luego lo veremos en qué esferas, ¿no? Pero, sino que el pecado da un lugar a una agitación, él lo describe así, me gusta mucho, que es agitación cósmica. El pecado ha hecho que la agitación mundial sea cósmica. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras esferas de nuestra vida están desviadas de la voluntad de Dios. Yo, con Dios, estoy desviado, no estoy en la voluntad de Dios. Yo, con mi hermano, no estoy en la voluntad de Dios. Yo, con mi alrededor, no estoy con la voluntad de Dios. Y yo, conmigo mismo, con mis pensamientos, esto ya es para volverse locos, ¿vale? Las 4 esferas, las únicas 4 esferas en las que nos movemos, ¿bien? Todo está fuera de la voluntad de Dios. Esa agitación cósmica, que me gusta mucho, ¿bien? La palabra. Que resumen estas 4 esferas, ¿no? Estas 4 en las que nos movemos. Y todo está desviado, ¿vale? El pecado, Él vino a quitar este pecado, el que nos hace desviar de todo lo que nos movemos y somos, ¿vale? Como dicen las Escrituras, el mundo, el universo, el cosmos, gime a una, ¿vale? Es que no solo es nosotros, sino que nuestra creación también gime, ¿vale? O sea, todo fue afectado por el pecado. Todo, absolutamente todo. Por eso lo que decía en principio, no podemos abarcar lo que el pecado ha hecho, ¿vale? Y hace. Y la razón de eso es porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, los colocó en el papel de dominio sobre todo lo demás, sobre todo. Dominio en relación con Dios, en relación entre ellos, en relación con uno mismo y en relación con la creación. Todo era perfecto y todo fue destruido. Todo fue destruido. Bien, y hoy, a día de hoy, seguimos viviendo en esa consecuencia. Bien, y aquí está, del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. El Cordero de Dios que carga el pecado de todo el cosmos. La palabra mundo, cosmos, tiene hasta 8 diferentes acepciones. La más sencilla de resumir es la palabra cosmos, es de todo lo creado, ¿vale? De todo lo hecho, lo que estamos diciendo, de todas las esferas, ¿vale? De todo lo que nos rodea y somos y estamos y todo, ¿vale? Todo, es todo, de todo lo que existe. Pero claro, está claro que el mundo, como tiene muchas acepciones, y os digo un ejemplo, ¿no? Debemos discernir a qué se refiere más exactamente, porque, claro, ejemplo, Lucas 2.1 dice, cuando César Augusto ordenó el censo de todo el mundo, quería decir con todo el imperio romano. Entonces, por eso es muy importante discernir cuál es la acepción más importante, ¿no? Yo creo que el cosmos es pues todo lo creado, y en este mundo que era el imperio romano, ¿no? Pues por eso el mundo hay que discernir siempre, ¿vale, hermanos? Cuando
leemos la palabra mundo, hay que estudiar, hay que estudiar. Adelante, pero sin ánimo, siempre para adelante. Teniendo en cuenta esto, sabemos que muchos de los problemas que encontramos en este mundo son resultado directo siempre de la caída del pecado, ¿vale? Y empezando por nosotros mismos, que necesitamos, por eso siempre clamamos a nuestro Cristo. Señor, sálvame. Esto hablaba también con Walter ayer, la oración de Pedro, ¿no? Cuando estaba en el mar. Es que es así, o sea, es tal la magnitud del pecado que dice, Señor, sálvame, sálvame de esto, sálvame, porque es que no hay, o sea, el pecado es tan generalizado en ti y en todo y en la creación que necesitamos este. Vale, y termino, ya está. Y la tercera escena es lo que nos ayuda también a pensar en este versículo, es el tercer día, ¿vale? En Juan seguimos del 35 al 37. Y este Juan ahora estaba hablando a los discípulos, ¿vale? El siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, un capítulo 1, versículo 35, ¿vale? Y ahora 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron. Este testimonio corto, breve, que es con el que quiero terminar, ¿qué hizo? Que los discípulos ¿qué hicieran? Seguir a Jesús, ¿vale? Se daban cuenta de esta gran frase, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no voy a seguir a este Cordero? Que está quitando el pecado del mundo, ¿cómo no voy a seguirle? ¿Vale? Hicieron que abandonara a Juan el Bautista, y Juan el Bautista era feliz porque lo abandonaron. Por supuesto, él dijo que debe amén, eso es. Amén. Es lo que se supone que debe ocasionar el testimonio de Juan el Bautista, ¿vale? El más pequeño para el más grande. Por esta razón, él está diciendo, he aquí Cordero de Dios. Quiere que las personas le dejen a él y sigan al Cordero. En Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos hombres escogidos que vemos en Apocalipsis 14, hombres y mujeres de toda nación, lengua, es que estaban siguiendo al Cordero, ¿vale? Y nosotros a día de hoy, el testimonio de Juan el Bautista nos tiene que llegar a hacer lo mismo. Dejo mi vida, sigo al Cordero. ¿Vale? Conclusión, si todavía no eres salvo, cree en Jesucristo y tus pecados te son perdonados. Négate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. ¿Bien? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si eres un fariseo que escucha la palabra de Dios, la lee, pero no la incorpora a su vida, no la discierne a través del Espíritu Santo, si no has sido regenerado, arrepiéntete, cree en Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. ¿Vale? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si eres un creyente, salvado por gracia, anímate un día más, gózate un día más de que tus pecados te son perdonados. Qué glorioso es, y perdonadme, y ya aquí acabo, y una de las cosas súper bonitas de la Iglesia Católica, que no es bíblico, ¿vale? Y no hay que hacerlo, es que vas al confesionario y dices tus pecados, bla, 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 ¿y qué te dice? Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Ha tomado un papel de Cristo que solo Cristo lo puede hacer, ¿vale? Pero qué bonito es que te digan tus pecados te son perdonados. Hermanos, tus pecados te son perdonados en Cristo, ¿vale? En Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo los cargó, murió por nosotros para que podamos vivir en esa vida nueva. Y hasta aquí termino. Gloria al Señor, la verdad que espero no haberme alargado mucho. Y gloria a Dios por vuestra paciencia. Y que el Señor nos siga guiando hacia Él, que es el único que nos da la vida eterna. Amén. Oro. Y no sé si hay otro... Ah, pues no hay otro. Pues oro entonces. Padre amado, gracias Señor por ese gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias por tu obra perfecta, tu obra progresiva en el que vemos como desde el principio tú ya estabas apuntando a Jesús, Señor. Estabas apuntando en todo, desde Adán y Eva, Señor, a ese sacrificio perfecto por amor a nosotros, a los pecadores, redimidos por gracia, por fe. Te pido que si hay algún hermano a día de hoy que necesita dar pasos hacia Cristo, Señor, que los dé,
porque nada se nos es dado, o sea, nada nos es dado si no es por gracia. Como decíamos a la mañana, Señor, si respiramos, si nos levantamos de la cama, es gracias a ti. O sea, que tú sabes el día de la hora, que cuando tú vendrás o cuando nosotros vayamos a ti. Y te pido, Señor, que estés con nosotros, que nos hagas hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, que no seamos fariseos, que no seamos hipócritas, sino que seamos realmente como tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.